La camorra no es una mafia, es un cáncer que devora Nápoles desde hace 400 años y hoy controla el 70% del tráfico de cocaína que entra a Europa por el puerto de Gioia Tauro, moviendo miles de millones de euros mientras sus jefes viven como reyes entre palacios y sangre. Hoy vas a conocer a Paolo Di Lauro, el ingeniero del narco que convirtió un barrio pobre en un imperio invisible y que nadie, ni siquiera la policía, imaginaba hasta que su propia familia lo traicionó. Suscríbete ahora mismo a este canal de narcotraficantes implacables y quédate hasta el final, porque no vas a creer cómo un hombre sin armas visibles gobernó durante 20 años sin pisar una cárcel. En los años 70, Secondigliano era un laberinto de edificios grises donde los niños jugaban entre ratas y los adultos soñaban con escapar. Pero Paolo Di Lauro, nacido en 1953, vio algo diferente: calles que podían convertirse en autopistas de droga. A los 17 años ya manejaba paquetes de heroína para los clanes locales, aprendiendo que el poder no está en la pistola sino en la contabilidad, en saber exactamente cuántos gramos entran y cuántos salen sin que nadie note la diferencia. Mientras otros mataban por respeto, él estudiaba mapas del puerto y horarios de barcos, construyendo una red que parecía un banco suizo dentro de un barrio napolitano. En 1982, cuando la nuova familia y la nueva camorra organizata se destrozaban en una guerra que dejó más de 1000 muertos en 2 años, Paolo se mantuvo en las sombras, vendiendo a ambos bandos y guardando cada lira. Compró apartamentos enteros en bloques de protección oficial, vació los pisos y los convirtió en almacenes blindados donde la cocaína llegaba en contenedores de plátano y salía en mochilas de estudiantes. Nadie lo veía en las calles, sus órdenes llegaban por mensajeros que desaparecían si hablaban. Así nació el Sistema Di Lauro, una empresa criminal con organigrama, turnos y nóminas que pagaba mejores sueldos que cualquier fábrica del sur de Italia. Di Lauro dividió Secondigliano en zonas numeradas como distritos electorales. La zona 1 manejaba la heroína, la 2 la cocaína, la 3 el lavado a través de tiendas de ropa y pizzerías. Cada zona tenía un capo de zona que reportaba a un contable y al propio Paolo, que nunca tocaba la mercancía. Usaba teléfonos públicos rotativos y códigos basados en números de lotería para que ninguna conversación pudiera rastrearse. En 1990, cuando el muro de Berlín caía, él ya había abierto rutas directas con los carteles colombianos de Medellín, pagando en efectivo dentro de maletines que viajaban en aviones privados disfrazados de carga humanitaria. Dale like ahora mismo y haz que esta historia demoledora de un narcotraficante invisible llegue a miles de personas que necesitan conocer la verdad oculta. El puerto de Gioia Tauro, inaugurado en 1995, se convirtió en su mina de oro. Más de 3 millones de contenedores al año y solo el 2% revisado. Di Lauro sobornaba a funcionarios portuarios con apartamentos en la costa amalfitana y colocaba a sus hombres como estibadores, capaces de identificar el contenedor exacto entre miles idénticos. En un solo cargamento de madera africana entraron 800 kilos de cocaína pura que, cortada al 60%, generaron 30 millones de euros en una semana. Mientras los políticos celebraban el nuevo puerto como motor económico, él lo convertía en la puerta trasera de Europa. Paolo tuvo 10 hijos y los educó como príncipes, escuelas privadas en Suiza, coches blindados desde los 16 años, pero todos trabajaban en la empresa familiar. El mayor, Cosimo, manejaba las finanzas. Vincenzo, el segundo, controlaba la distribución. Marco, el menor, se encargaba de la seguridad. Ninguno llevaba armas en público. Sus guardaespaldas eran exmilitares albaneses que parecían turistas. La policía los seguía durante meses sin encontrar una sola prueba, porque las reuniones se hacían en yates frente a Capri o en restaurantes donde los camareros eran primos lejanos. En 2002, un cargamento de 1000 kilos se perdió en el mar durante una tormenta y los colombianos exigieron pago inmediato. Di Lauro ordenó una purga interna. 3 contables desaparecieron y sus cuerpos nunca aparecieron. Ese fue el primer error visible. Los familiares empezaron a hablar con la prensa y los periodistas comenzaron a mencionar el nombre Di Lauro por primera vez. Pero él respondió con una estrategia maestra. Inundó Nápoles de cocaína barata para calmar a los distribuidores y simultaneously compró acciones de bancos locales para blanquear el dinero perdido. Activa la campanita de notificaciones ahora mismo para no perderte cómo los imperios más perfectos se derrumban desde dentro por traiciones familiares. En 2004, un clan rival llamado los secesionistas, liderado por un antiguo lugarteniente, decidió que ya no pagaría el impuesto del 30% a Di Lauro. La respuesta fue inmediata.
100 hombres armados con Kalashnikovs barrieron las calles de Escampia en lo que se conoció como la Faida di Escampia. Durante 6 meses murieron más de 80 personas, incluyendo adolescentes que solo pasaban por allí. Los medios lo llamaron la guerra de Gomorra, pero para Paolo era solo contabilidad. Cada muerto era un mensaje de que nadie desafía al sistema. Mientras las balas volaban, Di Lauro aparecía en revistas de sociedad como empresario inmobiliario exitoso, posando con su esposa en galas benéficas. Donaba ambulancias al hospital local y pagaba las bodas de los hijos de policías, creando una red de gratitud que valía más que cualquier soborno. Los periodistas que investigaban recibían visitas nocturnas donde les recordaban que tenían familias. Así mantuvo su imagen de filántropo mientras sus soldados contaban cuerpos en los callejones. En 2005, su hijo Cosimo fue arrestado por conducir ebrio y bajo presión empezó a hablar. Reveló ubicaciones de almacenes, nombres de contables y rutas de barcos. La policía montó la Operación Penélope. 200 agentes rodearon Secondigliano al amanecer y encontraron toneladas de cocaína escondidas en falsos techos de apartamentos vacíos. Pero Paolo ya había desaparecido. Se escondió en un piso franco en Casoria, a solo 10 kilómetros, viviendo con una identidad falsa como profesor jubilado. Comparte este video ahora mismo con alguien que crea que las mafias solo existen en las películas y demuéstrale la realidad brutal que se esconde en Europa. Durante 9 meses, la policía revisó miles de horas de cámaras y escuchas, pero Di Lauro usaba mensajeros adolescentes en bicicleta que entregaban notas escritas a mano que se quemaban después de leer. Finalmente, una llamada interceptada de su esposa pidiendo medicinas para la presión llevó a los agentes a una puerta blindada en un edificio anodino. El 9 de septiembre de 2005 a las 6 de la mañana, entraron y lo encontraron en bata viendo televisión. No opuso resistencia. En el búnker de Nápoles, Paolo enfrentó cargos por asociación mafiosa, tráfico de drogas y 25 asesinatos. Los testigos aparecían con bolsas en la cabeza para no ser reconocidos. Su defensa argumentó que era solo un empresario, pero los registros bancarios mostraron transferencias de cientos de millones a paraísos fiscales. Fue condenado a 30 años, pero desde la cárcel siguió dando órdenes a través de pizzas con mensajes en la masa. Hoy, con 72 años, Paolo Di Lauro cumple condena en régimen de máxima seguridad, pero el sistema sigue funcionando. Sus hijos menores han tomado el control y el puerto de Gioia Tauro mueve más cocaína que nunca. Secondigliano tiene centros comerciales nuevos y parques infantiles, pero en los sótanos aún se cortan los kilos. La camorra no necesita un jefe visible, es una máquina que se alimenta de pobreza y miedo. Paolo Di Lauro demostró que el narco moderno no necesita tatuajes ni cadenas de oro, necesita silencio, contabilidad y una familia dispuesta a traicionar por poder. Su historia no terminó con las esposas, terminó convertida en manual para la próxima generación de invisibles. La camorra evoluciona porque Nápoles sigue siendo un caldo de cultivo perfecto, desempleo del 40% entre jóvenes, escuelas que cierran por falta de fondos y un puerto que recibe barcos de todo el mundo sin preguntas. Mientras Europa debate migración y cambio climático, toneladas de cocaína cruzan Gioia Tauro disfrazadas de café o frutas tropicales, financiando guerras en África y corrupción en Bruselas. Los hijos de Di Lauro operan desde Dubái y Panamá, usando criptomonedas y empresas fantasma que compran hoteles en la Costa Esmeralda. La policía italiana confisca propiedades por valor de miles de millones, pero siempre aparece un nuevo clan listo para llenar el vacío. La lección es clara: cortar una cabeza no mata al dragón cuando el cuerpo está hecho de desesperación cotidiana. Únete a esta comunidad de verdades prohibidas sobre narcotraficantes que controlan el mundo y activa todas las notificaciones para no perderte la próxima caída de un imperio.